¿Qué tal, comunidad y familia PPLs? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso impactante, un caso nuevo de injusticia policial en contra de la Policía Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, que siguen haciendo de las suyas al cometer sus arbitrariedades e ilícitos. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que su hijo fue... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es Casos de Injusticia, Ley sin Orden. Y esta es la historia. ¿Qué tal? Antes que nada quiero agradecerte que hayas aceptado pues que te enviara yo la historia de el caso que tengo, pero es para mí, para mi familia, muy importante el hacer viral esta situación, ya que esto nos sucedió desde el día 24 de diciembre del año pasado, 2023, que hasta la fecha seguimos en busca de mi hijo y no nos vamos a cansar hasta que logremos encontrarlo. Porque permíteme contarte, lo que sucedió fue de que ese día 24 de diciembre mi hijo salió de su trabajo y se dirigía para la casa. Lo estábamos esperando para que pasáramos Navidad, cenáramos y conviviéramos todos como familia. En todo momento mi hijo estaba en contacto con nosotros. De hecho, lo estábamos rastreando vía GPS. Tenemos su ubicación exacta en tiempo real. Entonces sabíamos dónde venía mi hijo, si se iba a tardar o ya mero llegaba y todo eso. Él nos venía haciendo llamada y cabe mencionar que mi hijo venía manejando su auto que con mucho sacrificio a principios del año 2023 se había comprado. Un Tsuru de modelo no muy reciente, año 2020, pero estaba bien cuidado y él con sus ahorros se lo compró. Entonces mi hijo usaba su auto para ir y venir de su trabajo y llegar con bien a casa. Entonces, como te cuento, lo estábamos esperando y de hecho venimos enlazados vía telefónica con mi hijo. De repente nos dijo que una patrulla de la Policía Municipal de Ecatepec lo empezó a seguir y después de 10-15 minutos los oficiales que iban a bordo de la patrulla le marcaron el alto, le dijeron que se orillara, esto en la avenida La Laguna, un poco antes de llegar a la vía Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1. Ahí lo pararon antes de llegar a la gasolinería y le dijeron que era una revisión de rutina, que tenían que revisarlo, que bajara del auto y que mostrara sus documentos. Mi hijo, por supuesto, empezó a negarse, ya que es un joven de 20 años de edad y pues él simplemente usa el auto para ir a su trabajo y de su trabajo a su casa. Mi hijo no fuma, no toma, no tiene ningún vicio. Él, después de que se graduó de su educación preparatoria, empezó a trabajar. De hecho tenía un buen trabajo y él decidió trabajar para ayudarnos a nosotros como familia en los gastos de la casa. Entonces pues sí se nos hizo un poco raro, ya que empezamos a escuchar que mi hijo, con palabras coherentes, concretas y muy certeras, les decía a los oficiales que las revisiones de rutina eran prohibidas, no eran legales, vaya. Entonces los oficiales empezaron a molestar y le dijeron que si él les iba a dar cátedra de cómo tenía que proceder un policía,
que ellos eran autoridad y que ellos podían hacer lo que ellos quisieran y parar a quien ellos quisieran, especialmente en estas fechas. Mi hijo le dijo que pues él se dirigía a casa y los oficiales le dijeron que tenían que revisarlo que porque tal vez venía drogado, venía borracho, alcoholizado. Mi hijo les respondió que pues él no era adicto ni vicioso, que en casa lo estábamos esperando. Nosotros, bueno, yo le dije a mi hijo que qué estaba pasando, ya que su madre empezó a ponerse nerviosa y tuve que quitar el altavoz. Mi hijo me dijo que no me preocupara, que iba a defenderse con palabras de los oficiales y que ya llegaría pronto a casa. Entonces alcanzamos a escuchar que mi hijo les dijo: mire oficial, le voy a enseñar nada más mis documentos, pero en ningún momento voy a descender ni a ponerme a su disposición, puesto que no he cometido ninguna infracción y no estoy haciendo nada ilegal. Entonces les mostró sus documentos, tanto de su auto como su licencia de conducir, y los oficiales empezaron a molestarse más. Yo por el teléfono empecé a escuchar que los oficiales se empezaron a alterar y ya empezaron a decir palabras fuertes, amenazándolo, amedrentándolo y diciéndole que lo iban a fregar, que lo iban a remitir a la Fiscalía de San Agustín, que por delincuente. Y mi hijo, pues él se defendía, decía que no. Cuando mi hijo con su otro teléfono empezó a grabar, no con el que estábamos llamando, sino con otro anexo que tenía del trabajo, empieza a grabar, los oficiales se molestaron más y no sé cómo le hicieron que abrieron la puerta del lado del operador, donde iba mi hijo, y desde ahí se empezó a escuchar gritos, groserías, malas palabras, insultos, golpes, de todo. Y se cortó la comunicación. Entonces nosotros empezamos a arrastrar el teléfono, la ubicación que teníamos de mi hijo, y acudimos. Nos tardamos escasamente unos 20 minutos, ya que eran casi las 11 de la noche. Y fuimos hasta el lugar donde se había cortado la comunicación con mi hijo. Para esto pues llegamos y ya no había nada ni nadie. Entonces pues empezamos a buscar, fuimos a la Fiscalía de San Agustín y nos dijeron que ahí no había nada ni nadie, que ahí no estaba remitido con ese nombre ni nada. Fuimos a la delegación de Los Arcos y ahí nos pidieron 1,500 pesos por darnos información, pero tampoco estaba ahí, ni estaba en galeras ni nada. Fuimos a la estación de policía de allá de Las Américas y tampoco estaba. Entonces fuimos a la Fiscalía de La Palma, esto en San Cristóbal, y tampoco se encontró ahí. Entonces estábamos desesperados. Fuimos al Hospital de Las Américas, fuimos a la clínica de urgencias número 76 del IMSS, a la número 68, a la 92, y nada, en ningún lado encontrábamos a mi hijo. Esto nos empezó a desesperar. El chiste es que toda esa noche fue de martirio, de sacrificio, puesto que no encontrábamos a mi hijo. Ya desesperados, fue hasta el día 25 que optamos por regresar hasta en la tarde a la Fiscalía de San Agustín, ya que en la mañana cuando habíamos ido nos volvieron a dar negativa. Para esto, ya cuando regresamos en la tarde, volvimos a preguntar de mi hijo y nos dijeron otra vez el Ministerio Público que no, que ahí no se encontraba. Para esto, uno de mis hijos que anduvo ahí afuera de la fiscalía se nos acercó y nos dijo: mamá, papá, vengan para acá, porque acá atrás de la fiscalía hay una especie como de depósito de autos y ahí está el auto de mi hermano. Entonces acudimos y ciertamente estaba ahí el auto de mi hijo. Reconocimos las placas, reconocimos el auto y vimos que tenía manchas de sangre y el auto ya estaba todo desvalijado. Su estéreo que le había puesto mi hijo ya se lo habían quitado, las bocinas, varios aditamentos que mi hijo le había puesto a su auto ya se los habían quitado. De hecho, hasta traía 4 llantas nuevecitas
que un mes antes la había comprado y también ya no las traía. Traía unas llantas feas, unas llantas horribles. En eso nosotros nos regresamos con el Ministerio Público y le hacemos saber de lo que estaba sucediendo y él nos da la negativa y nos dice que no, que ese carro ya tenía días ahí, semanas incluso, y nos dijo que dejáramos de estar cuestionando a las autoridades, que de lo contrario nos iban a poner a disposición y nos iban a mandar a un penal. Nosotros dijimos, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y desde ese entonces, fíjate la fecha que es hoy, que ya estamos a 10 de enero del año que inicia 2024 y aún no hemos dado con el paradero de mi hijo. Ya nos acercamos a grupos de búsqueda de hijos y de seres queridos. De hecho, ya fuimos hasta el cerezo de Chiconauhtla y al de Nesa Bordo, y en ninguno de esos cerezos nos dicen que está. No, nadie nos da razón de mi hijo. Tengo la esperanza de encontrarlo con vida y el auto vamos a recuperarlo, puesto que no nos han dado la oportunidad de poder recuperarlo. Ya presentamos los documentos del auto y esperemos que nos lo entreguen, pero no pararemos hasta dar con su paradero y encontrar vivo a través de todos los medios donde ya lo hemos difundido, que es radio, televisión, redes sociales, noticieros. Hemos difundido esa historia de mi hijo que está desaparecido desde el día 24 de diciembre y que nosotros vivimos con la esperanza de volver a encontrarlo, porque nosotros lo seguimos buscando. Muchas gracias.